Estamos estudiando el libro de Job, ¿te has dado cuenta? En domingos, el Antiguo Testamento. Y qué locura, ¿no? Para algunos, porque nos reunimos el domingo para estudiar este libro con un lenguaje antiguo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creemos que es la palabra de Dios y que Dios nos habla a través de este libro y que Dios nos ha dejado su palabra para enseñarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y estamos leyendo un libro que toca un tema importante, un tema fuerte, el tema del sufrimiento. Y ¿sabes? Creo que es importante saber que la Biblia no tiene miedo de tocar estos temas. Y que toca estos temas acerca de las preguntas fundamentales de quiénes somos, de dónde venimos, por qué existe el mal. Y si hemos de tener una fe firme, sólida, no superficial, tenemos que enfrentarnos a estos temas y considerarlos. Y Job nos permite hacer eso. Job nos enseña que los autores bíblicos lucharon con el tema del sufrimiento y escribieron acerca de este tema. Y será importante, si no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Queremos que tengan una fe sólida, no superficial. Nuestra fe es una fe robusta. Le podemos hacer preguntas y resiste la prueba de fuego. El capítulo 1 y 2 de Job, el prólogo, presenta el escenario de la historia, nos presenta a los personajes. Tenemos por un lado la corte celestial con Dios en su trono y los ángeles y el diablo que aparece con el nombre de Satanás, el adversario. Y luego tenemos en la tierra a Job y se describe bastante tiempo el carácter de Job. Un hombre íntegro que aún se preocupa por sus hijos y el corazón de sus hijos. Y todo gira en torno a probar si no será que Job obedece a Dios y ama a Dios por lo que él recibe. Y entonces está esta escena donde Job va a perder a su familia y sus propiedades y su salud. Y todo gira en torno a cómo responderá Job al sufrimiento, si va a maldecir a Dios o va a continuar siendo fiel. Así que digamos que estos dos primeros capítulos es narrativa. Pero el capítulo 3 hay un cambio en la historia, hay un cambio incluso en el género literario. Estamos por adentrarnos en poesía. Y dicen algunos comentaristas, y con mucha razón, que si bien la poesía hebrea es bastante profunda, Job es la pieza de literatura hebrea, de poesía hebrea más densa que tenemos. Así que hay muchas imágenes y comunica a través de estas metáforas los sentimientos de Job de una manera bastante impactante. Y el capítulo 3 es eso, es un lamento, es el lamento de Job, muy típico del pensamiento hebreo, como si fuera un funeral. Por fin Job va a abrir la boca y va a maldecir. Pero ¿cómo? ¿No se supone que era el hombre íntegro que no iba a maldecir a Dios? Va a maldecir, no a Dios. Pero vamos a descubrir un Job que está ardiendo por dentro por el sufrimiento, que está bajo presión. Y aunque nunca maldecirá a Dios, pero veremos a un hombre tan dolido que va a maldecir el día de su nacimiento. Y ese es el capítulo 3. Entonces, bienvenidos, reunión de domingo. Job maldice el día de su nacimiento. Pero ¿sabes qué? Otra vez, necesitamos estos capítulos. Dios quiere hablarnos, Dios quiere que respondamos a estos capítulos. Este libro lidia con un tema tan importante y tan cercano a nosotros, porque como Job no somos ajenos a la experiencia del sufrimiento. Es parte de la condición de nuestro mundo. Y este libro puede darnos la oportunidad de meditar, considerar y fortalecer nuestra fe en el Señor. Así que Job va a expresar sus sentimientos de forma poética y por lo tanto necesitamos entender que estamos ante un género literario distinto a la narrativa. Después del lamento de Job vienen todos los demás capítulos, que es un discurso poético. Se usa poesía, pero es un discurso. Así que
no deberíamos considerar algunas de las cosas que Job dirá en el capítulo 3 como doctrina. Job no está intentando hacer una declaración doctrinal. Es un hombre sumamente dolido, sufriendo, que a través de imágenes poéticas quiere comunicar lo que está viviendo. Entonces, ¿para qué es la poesía? La poesía exige una manera de interactuar distinta que la narrativa. La narrativa nos hace concentrarnos en los personajes y qué está pasando en la historia. La poesía comunica por imágenes y metáforas sentimientos. En pocas palabras, lo que quiere un libro de poesía es que te pongas en los zapatos de la persona que está proclamando esa poesía. Y para eso sirve el capítulo 3 en Job, para considerar el lamento de Job, pero también para hacernos preguntas sobre cómo habríamos respondido nosotros en su situación. ¿Nos hemos sentido alguna vez como Job? ¿Entendemos ese sufrimiento y dolor que él está experimentando? Así que esto es lo que él quiere comunicarnos a través de este capítulo y será bueno para nosotros. ¿Me acompañas a orar? Que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por darnos la oportunidad de cada domingo venir y estudiar tu palabra y considerarla, ser transformados por ella, por tu Espíritu. Cambia nuestra manera de ver la vida, Señor, y permítenos, Señor, considerarte en nuestros caminos. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Acompáñame a Job, capítulo 2, solo para tener un poquito de contexto. La semana pasada no terminamos el 2, pero para que sigamos el hilo de lo que está pasando. En el prólogo, Satanás dice, si le quitas esto, verás que te maldice. Y no ocurre en esa ocasión. Segunda vez, quítale esto ahora y verás que te maldice. Y no ocurre eso. Pero luego la esposa lo incita también. Maldice a Dios y muérete. En 3 ocasiones vemos esta incitación para que Job maldiga a Dios. No lo hace. Pero en el verso número 10, esta es la respuesta de Job a su esposa. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Estaba tan fuerte la enfermedad que Job tenía en su piel, que no lo reconocieron en esa condición de dolor y sufrimiento. Dice, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Entonces, muy típico de los hebreos en este tiempo, dolor, incluso del mundo oriental, de los que habitan toda esa región, muestran la muerte o el sufrimiento de una manera bastante expresiva, ¿no? Rompen el vestido, se echan polvo, gritan, ¿no? Expresan su duelo, su dolor de forma visible. Y dice que lo hicieron así, rasgaron su manto, los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es que interesante, porque en ocasiones cuando hay personas que están sufriendo, como que nos sentimos impotentes respecto a lo que podemos decirles. Quizás sabemos correctamente qué decirles, pero no sabemos cómo decírselos. Y sabes, a veces lo mejor que puedes hacer por alguien que está dolido es solo estar ahí, simplemente hacerle saber, estoy contigo, llorar con él, estar con él. Y hay momentos en donde Dios nos empuja a decir algo, y hay momentos donde simplemente estás ahí y te dueles con él y entiendes y compartes el dolor que él tiene. Y esos amigos tienen una buena intención. El problema es que la forma en la que su mente opera junto con la de Job los va a llevar más adelante a llegar a una conclusión en la que serán muy crudos con Job. En la enseñanza básica de la sabiduría,
Dios recompensa a los buenos, Dios castiga a los malos. Así que, Job, pues, ¿cómo te explico? Algo debiste haber hecho. Así que van a ser muy duros en ocasiones, y Job se va a defender en varias ocasiones. Y el libro entonces va a explorar este tema, que pues vamos a estar viendo durante varias semanas. Reconciliar la idea de un Dios bueno en un mundo donde hay sufrimiento y donde no siempre sucede lo que creemos o pensamos que debería suceder. Entonces están ahí para consolarle, pero más adelante vamos a decir, bueno, para esos amigos, mejor mis enemigos, ¿verdad? Pero su intención es sincera y están operando bajo este entendimiento y van a ser muy duros. Job también no tiene siempre la perspectiva correcta, pero Dios va a intervenir y va a traer respuesta a todo lo que está pasando. No le va a responder a Job qué pasó, pero va a traer una respuesta. Sus amigos no han considerado que el mundo es más complejo de lo que ellos piensan. Job no lo ha considerado. Y que Dios está involucrado en cada asunto de una forma mucho más compleja de lo que ellos habrían pensado. Pero entonces este es el contexto del lamento de Job. 7 días, nadie dice nada, están sentados ahí doliéndose, quizás en ocasiones orando en silencio, quizás llorando. Y en este contexto, Job abrió su boca. Dice el verso 1 del capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo, pero no a Dios, sino maldijo su día. Así que una forma en la que nos puede ayudar a entender este capítulo, lo vamos a partir en 3 partes, sería bueno de una vez decirlo, nos puede guiar. Lo primero que hace Job es decir, es maldecir el día de su nacimiento. La segunda parte del poema, del lamento, lo que dice Job es, nunca debí haber nacido. Y en la tercera parte expresa la miseria que siente en su estado presente. Y ese es este lamento, este poema que él proclama. Entonces vamos a ver eso. Primero lo que hace es maldecir el día de su nacimiento. Y dice el verso 2. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que muera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Lo que está diciendo Job es, esperaría nunca haber nacido. Es más, el lenguaje que utiliza Job está citando Génesis capítulo 1. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios cuando iba a crear los cielos y la tierra en Génesis 1? Sea la luz, ¿verdad? Y separó la luz de las tinieblas. Job está tratando de pedir que se revierta el día de la creación. En lugar de decir que sea la luz, lo que pide Job es que ese día sea la oscuridad. Está tan lleno de dolor que quisiera que nunca hubiera existido ese día, porque de esa manera él nunca habría tenido que nacer y no estaría experimentando lo que está experimentando. E incluso esta frase, y no cuide de él Dios desde arriba. Verás, en el pensamiento de esta época no solo se creía que Dios había creado el mundo, sino que cada día Dios intervenía para crear el día, es decir, para sustentar el día. No solo Dios había creado en general todo, sino cada mañana Dios sustentaba la creación. Y lo que está pidiendo Job es, ojalá y Dios el día de hoy no sustente este día, que no exista más. ¿Alguna vez te has sentido así? Deseando incluso, ojalá y hubiera una tragedia cósmica y no sea más, ¿no? Y en el verso 8 dice, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria.
Verso 8 es interesante, es extraño. Había personas que se dedicaban a pronunciar maldiciones o encantos o hechizos en el mundo antiguo. Y luego aparece este nombre de esta bestia llamada el Leviatán, que se consideraba en la antigüedad un monstruo marino, y en algunos mitos de esta época era considerado una bestia mítica que era capaz de tragarse al sol y producir un eclipse. Entonces, lo que está diciendo Job es que aquellos encantadores despierten al Leviatán y se trague al sol y sea un eclipse. Y eso es interesante. Job cree en ese mito de Leviatán. Es muy poco probable. Y la mayoría de comentaristas entiende que lo que está haciendo Job es prestar de la cultura popular. Sería similar a si alguien en un discurso, en un sermón, cita una canción popular. No necesariamente significa que Job cree esto, pero está expresando su dolor a través de esta imagen. Recuerda, Job no se escribió para lectores occidentales primeramente, sino para esta época y para estos lectores. Evidentemente es la palabra de Dios. Dios inspiró este libro y es para nosotros también. Pero me refiero a que habla de una cultura y cita poesía de la época. Y eso es lo que está usando Job. Citas que todos en momento podrían entender. Claro, el Leviatán se traga el sol, eclipse. Aunque no significa que él esté creyendo que esto es así. Pero ¿te has sentido de alguna manera así como Job? Ojalá alguien pudiera hacer algo y destruyera al mundo y así no tendría que sufrir. ¿Te has sentido alguna vez así como Job? Así que Job dice en esta primera parte, literal, ojalá y no existiera el día de mi nacimiento, que Dios lo borre del calendario, que Dios revierta la creación, que haya un eclipse y se acabe el día y Dios no lo sustente. Está maldiciendo el día de su nacimiento. Y entonces en el verso 11, Job va un paso más allá e incluso dice, nunca debía haber sido incluso concebido. No debió haber existido ese día. Y dice el verso número 11, aquí comienza después de la maldición que pronuncia sobre el día de su nacimiento, comienza el lamento profundo de Job. Y regularmente en la poesía hebrea, el lamento está acompañado de esta idea del por qué. Pero regularmente en los salmos, los lamentos terminan con una nota de esperanza. Job no termina así en este capítulo, pero no significa que Job nunca llegará a tener esperanza. De hecho, veremos a un Job que sufre y que tiene estos altibajos. En algún momento se siente demasiado mal y en momentos dice cosas acerca de la esperanza futura que tiene. Entonces dice el verso 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré a salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico, el grande, el siervo libre de su Señor. Entonces Job ahora dice, la muerte sería un mejor lugar y una mejor experiencia que lo que me está pasando en el presente. ¿Por qué no morí? ¿Por qué no nací muerto? Eso es lo que está diciendo Job. Y no utiliza la palabra común en el pensamiento hebreo para el lugar de los muertos, el Seol, pero el concepto de Seol está aquí. Sería una traducción de Seol, para entenderlo un poquito en nuestra cultura, sería lo que era el inframundo para los griegos, el Hades, el lugar de los muertos. No es equivalente en el sentido teológico, pero ¿qué es el Seol para los hebreos? Puede hablar tanto de la sepultura, la muerte
o incluso este lugar, el Seol, el lugar de los muertos. No es un lugar necesariamente de castigo, sino es un lugar incómodo. Y más adelante hablaremos un poquito de qué es esto del Seol. Pero Job habla positivamente de este lugar, como diciendo, aún el Seol sería un paraíso comparado con lo que estoy viviendo. Una forma de entenderlo en nuestra actualidad, un comentarista bíblico dice, sería como alguien que está sufriendo y dice, preferiría estar en prisión, por lo menos te dan 3 veces de comer, a esto que estoy viviendo. Sería más agradable estar en una situación así, que es desagradable, que lo que estoy viviendo. ¿Entiendes lo que trata de comunicarte? Hasta eso sería mejor que lo que vivo. ¿Te has sentido alguna vez así? Preferiría que me pase esto a lo que estoy viviendo el día de hoy. Job se siente así. Y al final Job habla de su miseria presente, cómo se siente en el presente. Dice el verso 20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Qué esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Job dice, ojalá y nunca hubiera existido mi nacimiento. Ojalá hubiera muerto al nacer. Mi vida no estaría llena de tantas dificultades. Este es el problema en lo que está sucediendo en la mente de Job. Job está operando bajo la idea de sabiduría básica de su época. Justos son recompensados, malos son los que sufren. Pero aquí tenemos a un hombre íntegro que está sufriendo. Y es lo mismo en lo que operan los amigos de Job. Así que para Job, aunque nunca maldice a Dios, no le añade despropósito, pero Job lidia con esta idea de ¿qué está pasando aquí? Para los amigos de Job, Job es culpable de algo, pero Job se defiende. Entonces está esta lucha que nos lleva a pensar, estas son las opciones. O Job hizo algo que está mal y está pagándolo, o Dios no puede con el mal, o Dios no es tan bueno y no tuvo cuidado. El problema es que no habían considerado algo mucho más profundo y complejo. ¿Será que todo sufrimiento es un castigo? ¿Y será que todo el que es recompensado es porque ha hecho algo bueno? ¿Habrá la posibilidad de que algún sufrimiento pueda ser usado por Dios y no provenga necesariamente por algo malo que alguien hizo? ¿Y será que algunos son bendecidos a pesar de que no necesariamente obedecieron? Quizás el asunto es más complejo de lo que hemos considerado. Y eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, a lo largo del libro de Job iremos explorando todos estos temas. Pero Job empieza con esta lucha de por qué le está sucediendo esto. Y entonces Job utiliza una frase interesante. Dice el verso número 23 al final, a quien Dios ha encerrado. Y está describiéndose él, se siente ser encerrado por Dios. La primera vez que aparece esta palabra es en el prólogo, cuando Satanás le dice a Dios, el problema es que tú has cercado a Job, lo has protegido, no permites que le toque el mal, por eso te ama. Pero quítale esa cerca. Pero mira la perspectiva de Job desde el sufrimiento. Él siente al revés, él siente, Dios me ha cercado, es decir, me ha limitado y me ha encerrado en sufrimiento. No importa lo que yo haga o a dónde quiera huir, Dios ha determinado mi sufrimiento y me ha encerrado en sufrimiento.
Y esa es la perspectiva de Job desde su corazón dolido y sufriente. Dios me ha acercado. Y al final, lo que dice Job en la última parte del lamento es: lo que siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Hace referencia a algo de lo que tenía temor y que ocurrió. ¿Qué podría ser? Pues quizás sería porque, recuerdas, él tenía miedo que sus hijos pecaran en su corazón, aunque pareciera que estaban bien, sacrificaba cada día. ¿Será ese temor? ¿O se referirá a que a partir de todas estas tragedias, lo que ha estado temiendo su corazón le ha estado ocurriendo? No lo sabemos, no lo explica más Job. Pero ¿alguna vez te has sentido así? Dios está cercándome, ha hecho todo esto contra mí. ¿Alguna vez te has sentido, justo lo que temía, eso me pasó? Entonces recuerda, no está tratando de impartir doctrina Job en este capítulo 3. Es un lamento, es poesía. Está llevándonos a meditar en una verdad, sí, pero a través de imágenes poéticas. Quiere que consideremos algo, ponernos en los zapatos de Job. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? ¿Nosotros habríamos reaccionado como Job? ¿Habríamos cedido a la tentación de alejarnos de Dios? ¿Cómo habrías respondido tú? ¿Qué clase de sentimientos habrías tenido? ¿Puedes identificarte con el dolor de Job? Al final, Job dice: todo lo que amaba lo perdí. Cuando dice: no he tenido paz, no me aseguré, pues antes que mi pan viene mi suspiro. Es decir, hasta he perdido el apetito. Todo lo valioso y lo importante en mi vida lo he perdido. No tiene sentido nada. No, Job se siente en este dolor y lo que lamenta es: he perdido todo. ¿Te has sentido así? Ok. ¿A qué nos invita el capítulo 3? ¿Qué quiere que consideremos hoy nosotros? Sobre todo, ¿qué quiere que consideremos nosotros que estamos ahora bajo la luz del Nuevo Testamento y de lo que Cristo hizo? ¿A qué nos invita este capítulo? Creo que hay tres cosas que podemos considerar, que podemos aterrizar esta mañana y que será bueno para nosotros meditar de este capítulo. Número uno, la idea de Dios me ha cercado. Dios me limita. Dios está poniendo una situación en mi vida en la que no me deja ser libre. Así que quizás algunos de ustedes se han sentido así. Quizás algunos se han sentido: Dios ha puesto demasiadas reglas. Él no quiere que disfrutemos la vida. Nos quiere tener cercados, nos quiere tener encerrados. No nos deja vivir, nos arruina la vida y la diversión. En una entrevista, el famoso director de cine Woody Allen no es cristiano y es muy pesimista en sus comentarios, de hecho, respecto de la vida y la muerte. Y tuvo una entrevista en un programa en vivo con un evangelista muy famoso, ya partió con el Señor, Billy Graham. Y fue algo sarcástico en esa entrevista. Y lo que le dijo es: bueno, Dios es ese policía cósmico que nos quiere arruinar la vida y anda detrás de ti. Y la respuesta sabia de Billy Graham fue la siguiente: ok, consideremos este ejemplo. Un partido de fútbol. ¿Será posible disfrutar de un partido de fútbol que tenga significado y propósito si no existiera ninguna regla? ¿Podría llevarse a cabo? ¿Podría disfrutarse? Si todos quisieran hacer lo que quisieran, ¿tendría algún sentido? ¿Algún orden? ¿Algún propósito? Lo que le dijo Billy Graham es: no, Dios no quiere arruinar la vida de nadie. Las reglas que Él ha puesto en este universo moral es precisamente porque nos ama y nos protege y quiere que disfrutemos plenamente, realmente la vida. Aparte, necesito entender algo. La Biblia no me invita
a tener una relación con un sistema de reglas. La invitación de la Biblia es a tener una relación con el Creador del universo, compañerismo con Él. Por supuesto, no puedo relacionarme con Él si no sé lo que le agrada y lo que no agrada y lo que espera de mí. Y es por eso que en la Biblia encontramos estas reglas que guían el mundo de Dios, esta definición de Dios de lo que está bien y lo que está mal. Y es necesario para poder en verdad disfrutar la vida. ¿Okay? Es como el adolescente que le dice a su papá: solo quieres arruinarme la vida, todo me lo prohíbes, tú no quieres que sea feliz, me odias. Y si bien los padres pueden fallar en ocasiones, regularmente los padres ponen límites porque aman a sus hijos y porque verdaderamente quieren que sus hijos no terminen autodestruyendo sus vidas, ¿verdad? Así que quizás te has sentido así. Déjame decirte, Dios te ama y no es un policía cósmico que quiere arruinar tu vida. Quizás has sentido esta cerca como Job. Es injusto lo que me sucede. Dios está en mi contra. Dios ha puesto todo para que yo sufra. Pero ¿recuerdas? ¿Será que el sufrimiento solo es porque Dios está en mi contra? ¿Será que el sufrimiento solo es porque has hecho algo que está mal? Bueno, evidentemente, a veces sufrimos porque tomamos malas decisiones. Pero muchas veces operamos con la misma lógica que los amigos de Job. Dios recompensa a los buenos, Dios castiga a los malos. Todo sufrimiento es porque algo hiciste mal. Pero si el mundo es mucho más complejo de lo que creemos y Dios está involucrado en cada cosa, y si no todo sufrimiento es malo, y si no toda bendición y recompensa la ganaste, ¿lo has considerado alguna vez? Los que tenemos hijos chiquitos y cuando vamos al pediatra, cuando di este ejemplo en Semilla Querétaro, dije que llevaba a mi hijo al veterinario. Entonces, lo cuento porque me acuerdo y es chistoso, pero no llevo a mi hijo al veterinario, al pediatra. Y son de estas cosas que como padre pues nunca se te ocurre no hacer, ¿no? O no las ves mal. Entonces viene dormido, pues digo, pues lo despierto ahí en el consultorio, ¿no? Y entonces ahí va mi hijo dormido, entra al consultorio, abre sus ojos y el doctor ya está ahí, ¿no? Listo. Y entonces fue de, ¿no? Pues claro, ¿no? Y bueno, y está ahí vacunándolo, está ahí, pues en cierta manera causándole una herida. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo le explicarías a un niño que te ve con ojos de por qué dejas que este extraño me lastime? ¿Cómo le explicarías, hijo, es que este sufrimiento no es malo? Y de hecho, si no permito este sufrimiento en tu vida, no te voy a evitar un sufrimiento. Si no tienes este pequeño sufrimiento, podrías tener uno mucho mayor. ¿Qué onda? Como dicen en el norte, ahí te encargo. ¿Eh? Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? ¿Será que todo sufrimiento es malo? ¿O será que a veces el sufrimiento puede ser algo que Dios usa para nuestro bien? Y no siempre porque tengas bendición significa que has hecho las cosas bien. Ok, es más complejo de lo que creemos, ¿verdad? Mucho más complejo. Una segunda cosa en la que podemos meditar: el temor y la preocupación. Job dice, me vino lo que temía, me vino justo en lo que estaba angustiado. Ahora, sin duda, Dios no quiere que vivamos con temor y ansiedad, y quiere que aprendamos a confiar en Él. Pero la realidad es que es difícil, ¿verdad? Es difícil, hay tantas cosas por qué angustiarnos día con día. Nos angustiamos por nuestra salud,
¿Qué va a pasar si me enfermo? O de lo que me podría enfermar. Nos angustia la familia, nos angustia el trabajo. Como nunca antes tenemos acceso a tantas noticias y hay tantas maneras nuevas en cómo morir y sufrir cada día en Facebook, ¿verdad? Que vienen estas noticias. ¿Cuántos de ustedes tienen una app de noticias en su teléfono? ¿Sí? Una app. ¿Cuántos de ustedes tienen 2 apps? ¿Cuántos de ustedes tienen 3 apps? Pues no, si no tienen 2, no tienen 3, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ven las noticias en Facebook? Con confianza, no se preocupen, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ven las noticias en YouTube? Okay. ¿Cuántos de ustedes leen el periódico? Okay. ¿Cuántos de ustedes leen el periódico pero en versión digital? Okay. ¿Cuántos de ustedes leen el periódico en Kindle? ¿Alguno en Kindle? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué pasó? Tenemos tanto acceso, ¿verdad?, a las noticias. Tenemos tanto acceso a lo que ocurre no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿sabes? Y puede ser tan estresante y tan angustiante. Nos angustiamos hasta por las series de Netflix, ¿no? Mi esposa me puso, quise ver Stranger Things y desaparece el niño en el primer episodio y le dije, quítame esto, no lo quiero ver, o dime el final, si aparece el niño o no, y me traumé y ya no quiero verlo. Entonces, nos angustia todo, ¿verdad? Pero en realidad es que es tan difícil no angustiarnos. Pero ¿sabes? Jesús en el Nuevo Testamento, hablando a sus discípulos, nos revela lo que hay más en la raíz de la angustia y la preocupación. Y es una falta de confianza en que tenemos un Dios bueno, que cuida de nosotros y que en verdad Él está en control de las cosas. Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a comer o vestir o cómo van a vivir. Tienen un Padre celestial que sabe las cosas de las que tienen necesidad. No se angustien, no se preocupen. Jesús dice, mira a los pajaritos, Dios les da de comer y valen tan poquito, en el sentido de cuánto valía un pájaro económicamente hablando en esa cultura. Y mira los lirios y ni siquiera Salomón se vistió tan elegante como un lirio y hoy está ahí, mañana lo cortaron y ya fue. ¿No valen ustedes más? Entonces detrás de la angustia es esta falta de confianza en un Dios bueno que nos cuida. Y yo sé, es que hay momentos difíciles, se vuelve tan difícil confiar cuando tienes a tu hijo adolescente que ya no quiere escucharte más. Cuando tu matrimonio, por más que has intentado restaurarlo, no logras que avance. Cuando pierdes algo valioso. Cuando una enfermedad quebranta tu cuerpo. Y quisieras escuchar, todo estará bien. Pero a veces no escuchamos eso. Es difícil. Pero detrás de eso hay esta falta de confianza que Dios quiere tratar con nosotros y renovar en nosotros. Todos experimentamos miedo y preocupación. Y la única manera de vencerlo es recordar y aferrarme a que hay un Dios que sí le importa, que es bueno, que cuida de mí. Y está conectado lo que dijimos anteriormente con esto. Y que no significa todo sufrimiento, que no tiene propósito. Y que incluso Dios puede usar esto. Y una tercera cosa en la que meditar, y ahí es donde vamos a terminar. La vida después de la muerte. Este pasaje sin duda trata con esto, la vida después de la muerte. Nosotros sabemos algo sobre la vida y la muerte que Job no sabía. Y la razón es porque el tema de vida y muerte fue
revelándose en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento progresivamente. Es lo que llamamos, o llaman los teólogos, revelación progresiva. Era un tema que o sea, lo toca el Antiguo Testamento, no siempre con tanta claridad, hasta que en el Nuevo Testamento viene una mucho mayor claridad, porque Cristo es quien revela aún más del tema de la vida y la muerte. Así que en el Antiguo Testamento la palabra más común para describir la muerte no es la única palabra, pero es el concepto común de muerte, es el Seol o Sheol. Y en el concepto hebreo es tanto la sepultura o la muerte como literalmente una fosa oscura en la que están los muertos, ¿okay? El lugar de los muertos. Y no hay tanta claridad en el Antiguo Testamento sobre qué es el Seol, pero en algunos textos habla de que es un lugar de separación de Dios. Es un lugar donde no hay alegría o memoria o posesiones o conocimiento. No puedes llevarte eso a la muerte. A veces se considera como un lugar de exilio. En otras ocasiones es un lugar incómodo. No es un lugar, no es el infierno como tal. En el Nuevo Testamento hay una palabra en griego que realmente no es en griego, es una palabra aramea que se deletrea en griego, es Gehenna o Gehenna. No es el equivalente al infierno, lugar del juicio. Simplemente es un lugar donde los muertos están. A veces sí implica un lugar donde justos e injustos aguardan el juicio, pero no es un lugar en sí de castigo. Simplemente es un lugar incómodo, un lugar de pérdida, un lugar donde no hay alegría o memoria o posesión o conocimiento, hay separación. La muerte, la sepultura. Pero a lo largo de que va avanzando la historia bíblica, empieza a haber más luz al respecto del tema de la vida y la muerte. Y uno de los personajes que hablan de mayor esperanza, comienzan a hablar de una realidad que trasciende a la muerte, es David, en los Salmos. Entonces mira el Salmo 11, en el Salmo 11, estamos ahí cerquita, verso 7, David dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará a su rostro. Entonces David tiene la convicción de que hay una realidad que trasciende la muerte y que es posible ver a Dios, trascender la muerte. Así que el hombre recto mirará a su rostro. Otro salmo, el Salmo 16. Dice el verso número 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma o mi ser en ¿dónde? En el Seol, la muerte, el lugar de los muertos, o incluso la sepultura. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás en lugar de esto la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces David habla de esta esperanza de trascender la muerte, de no dejar su vida a Dios en el Seol. Ahora más adelante Pedro toma este texto y dice, bueno, con mucha confianza a los judíos les dice: hermanos, les puedo decir que David sí vio corrupción, es decir, fue sepultado y murió. Pero David escribió de otro que Dios no dejaría su vida en la sepultura: Jesús. Pero lo dejamos para más adelante, ¿ok? Pero toma eso en cuenta. Y un salmo más, el 49. Salmo 49. Verso número 14. El salmista está hablando de aquellos que no confían en Dios, confían en vanidades, en riquezas, cuál será su fin. Y dice el verso 14: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero mira el contraste. David dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, o del poder de la muerte, porque Él me tomará consigo. Entonces David tiene esta confianza
de que se puede trascender la muerte. Para cuando llegamos al libro de Daniel hay una mayor claridad en este tema. Daniel en Babilonia tiene algunas visiones, y una de las visiones que tiene Daniel es una serie de bestias, 4 bestias que representan distintos imperios antiguos. Babilonia, los medo-persas, los griegos y Roma. Pero aparece una superbestia que pareciera ser un conglomerado representante de todas las naciones y el orgullo y la crueldad y la violencia humana, y que está contra Dios, se opone a Dios. Y la pregunta en el libro de Daniel es: ¿Dios permitirá que siga habiendo este ciclo de violencia y pecado y sufrimiento? La respuesta en el libro de Daniel es no. En esa visión aparece Dios como un anciano de días y el Hijo del Hombre, que es el Rey Mesías. Se juzga a la bestia y Dios instaura su reino, dándole al Mesías un reino eterno que no tiene fin sobre todas las naciones. Al final del libro termina Daniel con una esperanza, diciendo: no será para siempre este ciclo de muerte y violencia y sufrimiento y naciones opresivas, sino que unos saldrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de condenación. En pocas palabras, la muerte no tendrá la palabra final. Y así va esa esperanza de Daniel. Para cuando llegamos en el Nuevo Testamento, muchos judíos creen en la resurrección por la promesa de Daniel, pero llegó Jesús y lo cambió absolutamente todo. Jesús se presentó como aquel que es la resurrección y la vida. Jesús tomó todo nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra desgracia, nuestro pecado, lo que hemos causado en este mundo, y lo llevó a la cruz y a la tumba. Y aquí hay uno que venció a la tumba con su muerte. Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y Jesús venció y abrió un nuevo camino de reconciliación y esperanza. Así que quisiera que aterrizáramos en este último pasaje y ahí vamos a terminar la meditación. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Ok. Pedro está pastoreando, escribe a un grupo de creyentes que están sufriendo. La vida se les está viniendo, se está cayendo en pedazos la vida. Sus sueños, sus esperanzas se están muriendo. Son cristianos que están siendo perseguidos por ser cristianos. Algunos de ellos están en prisión. Algunos de ellos, su familia los ha desheredado. Algunos de ellos no pueden conseguir un buen trabajo desde que son cristianos. Algunos de ellos están sufriendo de críticas en su comunidad. Algunos de ellos incluso están padeciendo sufrimiento, llevan marcas en su cuerpo por ser seguidores de Jesús. ¿Qué les dirías? ¿Qué podríamos decirle a una persona que su vida fue aplastada? Que sus sueños están muriendo, su futuro, su familia, han perdido todo. ¿Qué podríamos decirles? Qué difícil. Pedro, como pastor, en esta carta trae una respuesta para este grupo que está sufriendo. Nos enseña cuál es la respuesta. La respuesta es la resurrección. Lo que hace Pedro en el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro dice: la resurrección ha sido algo tan impactante, Dios revirtiendo la muerte de aquel que con su muerte venció a la muerte, venciendo al pecado y al sufrimiento. Ha sido tan tremendo la resurrección que nos ha transformado, nos ha dado la posibilidad de nacer de nuevo, de ser libres del pecado y la muerte.
Esto es lo que ha hecho la resurrección. Nos ha dado una esperanza, Pedro la llama una esperanza viva. Por esta misericordia de Dios hemos nacido de nuevo para una esperanza viva y por la resurrección de Jesús de los muertos. Viktor Frankl fue un judío, neurólogo y psiquiatra que vivió el Holocausto. Escribió un libro interesante, muy interesante. Uno de los puntos de Viktor Frankl fue cómo puede una persona resistir o cómo puede sobrepasar un sufrimiento muy grande, ¿no? Así que estaba escuchando una conferencia y el conferencista estaba citando este libro y él decía algo muy importante acerca de Viktor Frankl, que cuando estaba ahí en el campo de concentración, una de las maneras que él halló para sobreponerse fue practicar psiquiatría. Hizo toda una investigación, cómo podía la gente soportar el campo de concentración. Así que había quienes trataban de soportarlo a través de hacerse fantasías, a través de decirse, todo estará bien, imaginarse que sus familiares estaban ahí. Pero él decía, el problema con esto es que eran fantasías. Y cuando algo sucedía que rompía esa fantasía, se desplomaban, se venían abajo, porque solo era una fantasía. Algunos de ellos trataban de sostenerse por medio de la negación. Esto no está pasando. Pero cuando llegaba un momento en el que no podían negarlo más, algunos de ellos, dice, habían soportado meses, pero en el momento en que ya no podían soportar la negación, en 2-3 días se enfermaban de fiebre y morían. No había más razón y simplemente el haber aguantado todo ese tiempo de esa manera aplastó su vida. Pero luego él habla de aquellos que podían sobreponerse. Era porque se agarraban de una esperanza que nadie podía tocar. De una esperanza que nadie podía tocar esa esperanza. Pero ¿sabes algo? No existe nada en este mundo que no se pueda romper, excepto una cosa: la esperanza de la resurrección. Y en ese sentido, este es el punto que quiero destacar. Tú y yo tenemos una esperanza que no se puede tocar. Y esto es lo que dice Pedro en el verso 4. Tenemos una esperanza. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, pero aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, en gloria, en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos una esperanza que no niega la realidad del sufrimiento y la dificultad. No negamos ello. Tenemos una esperanza en la que decimos, nuestro sufrimiento es parte de una historia mucho mayor que nosotros y tiene un propósito. Y esa es la esperanza que nadie puede tocar en la realidad de que Dios venció la muerte en la resurrección. Y esto es lo que nos produce alegría. Ahora, ¿significa que en un momento de sufrimiento, significa que me voy a reír ante de la tragedia? ¿Eso es alegría? No. Significa que a pesar de momentos tristes, tengo algo que es más firme, algo sólido a que aferrarme. Y eso es lo que me permite perseverar a pesar del sufrimiento, lo que me libra de la amargura o el cinismo. Como Jesús. Jesús es un ejemplo. Jesús en Getsemaní, él sabía lo que iba a enfrentar, el sufrimiento que le esperaba. No negó esa realidad, sino que oró en Getsemaní. ¿Estaba Jesús sonriendo?
No. Incluso lo vemos tan abrumado que lo único que puede hacer es orar a su Padre y pedirle fortaleza. Pero aunque está abrumado, está confiado en que esta es la misión a la que le ha llamado su Padre. Y rinde su voluntad a su Padre diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ese es el gozo que Jesús tenía puesto delante de él y por lo cual sufrió la vergüenza, para hacer la voluntad de su Padre y traer salvación y redención. Y ese es el ejemplo que tenemos. Verás, para el cristiano, aún el sufrimiento tiene un propósito en la historia que Dios está trazando y en la historia que Dios está trazando en nuestras vidas para cumplir su propósito. Esta es la esperanza y el gozo que nadie te puede arrebatar. En pocas palabras, la esperanza cristiana de la resurrección es que la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra en el mundo de Dios ni en mi vida. No tienen la última palabra. Y esta esperanza, dice Pedro, refina nuestro carácter y nuestra fe como alguien que toma un pedazo de una mina de oro y le libra de las impurezas al ponerle en un horno y forja a través de ese oro un utensilio. Y eso es lo que Dios está haciendo, transformándonos. Pero déjame terminar simplemente así. Muchas veces donde hay desesperanza en nuestras vidas es porque hemos puesto una carga en las personas y en las cosas que no pueden llevar. ¿Y a qué me refiero? Que ponemos nuestra esperanza en personas o en cosas que no pueden sostener esa esperanza. Y esa es la realidad. Estamos en un mundo roto. Familia que amamos un día partirá, nosotros partiremos. Víctor Frank decía que lo que a casi la mayoría nos sucede a lo largo de muchos años, en el Holocausto pasó en un paquete. En un solo momento perdieron su esperanza, su familia, su futuro. Y en un sentido, lo que nos sucederá a nosotros en muchos años, un día perderemos nuestras cosas y nuestros talentos y nuestra familia, porque un día moriremos. Digo, en un sentido perderemos, porque sé que estamos hablando de la resurrección, pero me refiero a que todas estas cosas en este mundo simplemente no nos las vamos a llevar. El problema es que a veces ponemos nuestra esperanza en cosas que no pueden soportar esa esperanza. Pero aquí está la esperanza viva por la que hemos renacido, en la que sí soporta nuestra esperanza, en aquel que tomó todo nuestro pecado y nuestro sufrimiento, fue a la tumba y venció, y está vivo. Y hoy celebramos su victoria sobre la muerte, que en el mundo de Dios la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra, y que puedo confiar en que Él es bueno y tiene cuidado de mí.